Entonces, hermanos, me corresponde compartir con ustedes la conferencia titulada Implementando lo necesario, instalaciones. Y les pido que los que traigan su Biblia la levanten, vamos a hacer nuestra confesión de fe, ¿sí? La toman con su mano derecha si es posible y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón, que podamos estar atentos. Dirígenos tú, Señor, que nuestra mente, nuestro espíritu estén dispuestos para escuchar en esta mañana lo que tú tienes que decirnos. Edifícanos, Señor, exhórtanos, disciplínanos, danos consejo, lo que sea necesario. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Ya hemos dicho, hermanos, que esta serie de conferencias son una metáfora de lo que significa la construcción de una casa con respecto a la construcción de un buen matrimonio. También ya hemos dicho que hemos pasado desde el proyecto en la primera conferencia. Bueno, antes hicimos un paneo general de lo que implicaba la construcción de una casa y vimos de manera general ahí en las reuniones de cada mes, cada uno de los capítulos en donde pedimos la opinión de ustedes en cuanto al significado que les hacía el hecho de comparar los diferentes procedimientos o los procesos para la construcción de una casa con respecto a la experiencia matrimonial. Hablamos de eso como introducción, después hablamos del proyecto, el proyecto de Dios, un proyecto divino, después hablamos de los costos, calcular los costos, invertir bien. Más tarde hablamos de la preparación del terreno. Y ya en el contexto de este retiro, la primera conferencia, examen, hermanos. ¿De qué hablamos en la primera conferencia? Pueden buscar en su acordeón, por supuesto. ¿Aplicado en qué términos metafóricamente al matrimonio? El título de la conferencia, ¿cuál fue? Amor en acción, y revisamos Primera de Corintios, hicimos un acróstico con la palabra ágape, ¿sí? El amor ágape, que desarrollaron mis hermanos René y mi hermana Dianita. Y más tarde en el taller que compartió el pastor Oscar Blanco, vimos este asunto de las metas y los métodos, ¿sí? Ya después nos pusimos románticos, jugamos un poco, pues después retomamos esa seriedad y estuvimos aquí en el kiosco románticamente. ¿Sí les gustó, hermanos? ¿Fue de bendición para ustedes? ¿Sí? Bueno, pues gracias a Dios. Vamos a llegar entonces, hermanos, a esta parte de la conferencia, implementando lo necesario, es decir, las instalaciones. En toda casa debe haber instalaciones y permítanme comenzar con un pequeño video. Y acción. Empacaré tus zapatos de excursión y tus ojos furiosos por si acaso. Y si te da hambre, frituras de queso y una llave. No sé para qué sea, pero por si acaso. Y una pelota por si quieres jugar golf. Y un filete de hule, un pato de hule y un yoyo. Y además otra pelota de hule de repuesto. Y aquí tienes unos dientes, mucho cuidado que muerden. Y crayones por si quieres dibujar. Y también esta pasta azul. ¿Oh? Y una moneda para que me llames. Y comida de mono. ¿Comida de mono? ¿Para qué? Para los monos, tontito. ¡Suban, monito! Eso no voy a llevar a los monos. ¡Que la gente venga aquí! El comienzo de esta plática es obvio, ¿verdad? La señora Cara de Papa implementando lo necesario para que entonces pudiera llevar a cabo la misión del rescate del vaquero Woody, si se acuerdan, no sé si vieron esa película. Bueno, hace algunos años, hermanos, tuve la bendición de ser considerado para colaborar con nuestra iglesia en un libro que se publicó como parte de una campaña. Este libro se llamó El Campeonato de la Familia, en el contexto del Campeonato Mundial de Fútbol del 2014, si no mal recuerdo, ¿sí? Dentro de esta colaboración yo compartía en el contenido de uno de los devocionales esta ilustración, este video de la señora Cara de Papa, ¿sí?
colocando en el cuerpo hueco de su esposo los suministros que ella consideraba necesarios para la misión de rescate del vaquero Woody. Podemos decir entonces, hermanos, que implementar lo necesario era lo que en esta escena final buscaba una esposa amorosa para su marido en esta peligrosa tarea. Le puso hasta unos dientes y le dijo, cuidado porque muerden, ¿verdad? Me lastima un poquito esto. No, así está bien. Sí, es que tiene un piquito, pero está bien. Hermanos, en el contexto para esta serie de conferencias y talleres, tanto en nuestras reuniones mensuales como en este retiro, hemos llegado a una parte de la metáfora que tiene que ver con la implementación de lo que llamaremos instalaciones, las cuales resultan necesarias para que en una relación matrimonial las cosas funcionen de manera correcta. Pero ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿De qué estamos hablando? En el proceso de construcción de una casa no bastan solamente muros, columnas, castillos y techos. Además de todos estos elementos que sin duda son fundamentales, se requieren instalaciones eléctricas, de gas, hidráulicas, sanitarias, por lo menos, ¿verdad?, entre otras. Cuando hablamos de una buena casa no podemos atrevernos a garantizar que ésta sea 100% habitable si no tiene estos requerimientos, estas instalaciones, si no se han resuelto estas necesidades básicas en cuanto a las instalaciones que hacen falta para vivir en ella. Por lo menos luz, agua, gas, drenaje, ¿sí? Son indispensables. Y si nos ponemos un poquito más exigentes, pensaríamos ya en una línea telefónica, en cablevisión, satélite, internet, televisión por cable. Es decir, hermanos, debemos considerar todo aquello que como servicio complementa los requerimientos necesarios para hacer habitable un inmueble. Ciertamente decimos de manera romántica que es suficiente con tener un techo en donde vivir, pero también hemos de reconocer que en la realidad esto no funciona del todo. Los servicios básicos deben estar presentes, ya que estas instalaciones vienen a ser un complemento importantísimo para una buena vivienda. Por todo ello, hermanos, y siguiendo con esta metáfora, aplicada a la vida matrimonial, vamos a reflexionar en la necesidad de contar con aquellas instalaciones que se requieren para el funcionamiento óptimo de la relación entre esposos. Señor, háblanos, te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Instalaciones, hermanos, les voy a pedir, ahí tienen ustedes unos espacios vacíos para ser llenados. Vamos a hablar de lo siguiente: instalemos un cableado. ¿Se acuerdan ustedes? Estamos haciendo una metáfora y dirán, un cableado, ¿cómo me voy a conectar con mi esposa? ¿Cómo le voy a hacer? Instalemos un cableado de paciencia y comprensión mutua a prueba de cortos circuitos. Instalemos un cableado de paciencia y comprensión mutua a prueba de cortos circuitos. Estoy dando tiempo para que ustedes escriban, pero de eso se trata, hermanos, de entender el significado de esto, de tender un cableado óptimo, un cableado adecuado, para que entonces evitemos cortos circuitos. Los dejo que escriban, ¿sí? Instalemos un cableado de paciencia y comprensión mutua, a prueba de cortos circuitos. ¿Listo? Dice Efesios 4, del 1 al 2, en la versión Reina Valera 60, si me la ponen por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, y aquí les pido que pongan especial atención, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos cableado de paciencia y comprensión mutua? Bueno, aquí el apóstol Pablo habla de vocación, digno de nuestra vocación, porque fuimos llamados con toda humildad y mansedumbre para soportarnos con paciencia los unos a los otros. La instalación eléctrica, hermanos, puede definirse como el conjunto de sistemas de generación, transmisión, distribución y recepción de la energía para su utilización. Es decir, en una construcción, hermanos, la instalación eléctrica debe cubrir ciertas especificaciones, entendiendo que cuando nos excedemos de la capacidad de carga, sobreviene inevitablemente un cortocircuito.
¿Sí? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado, hermanos, que instalamos el arbolito de Navidad y le metemos 20, 30 series, bueno, tal vez pero muchas series, ¿no? Y las metemos en un solo contacto y de repente ¡pah!, tronó la instalación o se botó la pastilla, ¿no? Porque no teníamos previsto que en ese contacto pusiéramos 10, 15 conexiones, que la villita, que las bailarinas, que las luces, que los Santa Clauses, y todo lo vamos metiendo uno tras otro, y si recordamos, los foquitos navideños son unos cablecitos bien delgaditos. Antes no corremos de repente el peligro de que se incendie el árbol, y más cuando es de plástico, ¿verdad? Cuando es de plástico, imagínense ustedes. Hay atención para los que lo hacen, hermanos, no lo hagan, y si lo hacen, cerciórense de que su instalación eléctrica esté en condiciones óptimas. Ahora bien, hermanos, no se trata de conocer y entender términos complicados y desconocidos. No nos vamos a poner aquí a explicarles de qué se trata, de a dónde van las cargas, cuántos circuitos, cuántas pastillas, cómo las distribuimos, las cargas, las 220, las 110. No se trata de eso. Sin embargo, hermanos, estoy seguro que cada uno de nosotros, al haber pasado por esta amarga experiencia de quedarnos a oscuras por una sobrecarga o cortocircuito, buscamos a toda costa identificar las causas que han originado esta falla en nuestra instalación para darle solución inmediata. ¿O quién de nosotros está a gusto, hermano? En la tarde, noche, que tenemos un cortocircuito, pues no pasa nada, así me quedo. No, tratamos de investigar, ¿verdad? ¿Dónde está el corto? ¿Qué pastilla se botó? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para remediar este asunto? Bueno, en el matrimonio sí, sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Nos quitados de la pena, estamos a oscuras en nuestra relación, ya nuestra instalación hizo un cortocircuito y estamos tan tranquilos como si no pasara nada. No, cuando sucede esto en una instalación eléctrica, nosotros buscamos la solución inmediata para no estar a oscuras, para poder ver la telenovela, para lavar, para planchar, para poner el alimento en el horno de microondas, porque ahora somos de microondas, ¿no es cierto? Ya no somos de estufa y de comal y de ollas, no, ya metemos para el internet, ¿sí? Buscamos la solución, no podemos quedarnos estáticos viendo a ver qué sucede, buscamos la manera de solucionarlo. Yo quisiera que uno o dos de ustedes, no más, y si me ayudan con los micros, ¿sí? Para que levantando su mano, un varón y una hermana nos compartieran alguna experiencia anecdótica en relación a esto de lo que les sucedió. Si quieren levantar su mano y compartirnos bien brevemente cómo fue que les ocurrió este cortocircuito en su casa, no hablando de la relación matrimonial, sino hablando exactamente de lo que decíamos hace un momento, ¿no? Un contacto ahí plagado o infestado de conexiones y que les dio un susto. Entonces, si un hombre, un varón y una hermana, una esposa nos quieren compartir. Allá, sí, adelante, bien breve, compártanos lo que les sucedió y qué les hizo cortocircuito y cómo lo remediaron, por favor. La lavadora se trabó adentro una chamarra en las aspas y toda la lavadora tiene un sistema, o casi todas, que tienen como una pastillita que se bota, ¿no? Entonces estábamos en que si se llamó al que le iba a reparar, entre que si llegó y se iba a tardar porque iba a conseguir la pieza, nos iba a cobrar, a mi juicio estaba caro el costo, y él decía, pues es que no puede ser, o sea, lo que él nos está cobrando es mucho, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido de resolver, sí se le llamó, sí llegó, la destapó, y yo le vi cómo lo que estaba haciendo, le digo, es que lo que él quiere hacer es mucho, no creo. Bueno, la destapó, iba a conseguir la pieza, no llegó, no nos avisó que no iba a llegar, salimos corriendo del trabajo, estábamos ahí entre la disyuntiva o entre que sí, no, seguimos con él. Bueno, al final le digo, pues déjame ver, deja probarle, ¿no? Y le quito la piececita, la reviso, era una pastillita, la medio limpié, la acomodé y listo, funcionó la lavadora y ahí está, la echamos a andar y le avisamos al otro, pues oiga, pues no la reparó, o sea, ¿no? Ok, sí es cierto, ¿no? Buscamos, hermano, imagínense quedarnos sin lavadora, tener que utilizar el lavadero y darle a golpe de pulmón, ¿verdad? Una hermana que nos quiera compartir su experiencia de un cortocircuito en su casa, tal vez al instalar el arbolito, tal vez al conectar plancha, horno, lavadora, ¿qué otra cosa jala mucha corriente? Refrigerador,
en un solo contacto, ¿no? ¿A nadie le ha ocurrido eso? Estamos hablando ahorita de instalación eléctrica, ahorita vamos a pasar a las demás. Sí, acá mi hermana quiere platicar algo bien brevemente de lo que le ocurrió. Acá está mi hermana, miren. Ella quiere decirles. Lo que pasa es que la otra vez estaba yo trabajando en casa, entonces se me ocurrió, porque estaba muy lejos, un contacto con muchos múltiples. Sí. Entonces se me ocurrió en el enchufe de la estufa, del refri, solamente hay uno. Entonces agarré uno de, no sé cómo se llama, multi, que le caben, son 3, ese. Entonces conecté la compu, la impresora, el refri, y de repente se botó. Entonces, pero ya sé que donde vivimos es una unidad habitacional, entonces todas las cajas están en una parte afuera. Entonces ya sé que si se bota, pues hay que, nuestra caja está hasta arriba. Entonces, y luego en la noche, y ya es la parte en que se enoja porque tiene que ir a cambiar la pastilla. Entonces, pero sí es completo. Digo, ay, nada más eran unos, no eran tantos. Pero sí me pasó y bueno, sí me espanté porque fue un contacto, o sea, fue una chispa. Esas clavijas del libro, ¿verdad?, que tienen a los costados y por debajo, y de repente le conectamos otra clavija del libro, y entonces ya no tenemos 3 salidas, sino 5, porque se conectó una y otras 2 y 2, más la de arriba, 5, ¿verdad? Hermanos, es innegable que la expectativa de una buena instalación eléctrica, pregunto, ¿sí me oyen allá atrás con claridad? ¿Sí? Está bien entonces, está bien, ¿sí? Es innegable que la expectativa de una buena instalación eléctrica es la obtención de los mejores resultados. No entenderíamos, usted no entendería, yo no entendería a alguien que al conectar sus aparatos tuviera en la mente la posibilidad de que estos fallaran. O sea, todos estamos conscientes de que instalamos algo para que sirva, ¿no es cierto? No lo instalamos pensando no va a servir, se va a descomponer, y estamos pensando en eso, pues a lo mejor hacemos válida la garantía y nos vamos de inmediato al proveedor para que nos lo arregle. No entendería que alguien al conectar sus aparatos tuviera en la mente la posibilidad de que algo pudiera estar mal, a menos que por ignorancia, por falta de atención, o más grave aún, por displicencia o descuido, provoque este tipo de fallas en su instalación. Yo no digo que mi hermana lo haya hecho adrede o aldrede, como dicen por ahí, lo hizo con toda la buena intención del mundo pensando en solventar una necesidad, pero se le botó la pastilla y ni hablar. Pues bien, hermanos, en el matrimonio ocurre algo parecido. Así como un cable delgado no soporta la conducción de una carga eléctrica superior a su calibre, sí, estamos hablando del calibre, hay calibres en los cables, ¿verdad?, del 10, del 12, y vamos incrementando, disminuyendo su grosor, y por lo tanto su capacidad de conducción eléctrica. Así como un cable delgado no soporta la conducción de una carga eléctrica superior a su calibre, como esposos ocasionalmente somos poco tolerantes y literalmente hacemos cortocircuito. Imagínense ahí al esposo haciendo cortocircuito por la falta de paciencia y comprensión hacia nuestro cónyuge. Pasa, no digo que aquí pase, pero de repente pasa, ¿sí? Aquella frase recurrente que surge entre esposos en medio de una discusión: no te soportas ni a ti mismo, ¿verdad? No te soportas ni a ti mismo. Y la esposa pues está igual, o viceversa. Pone en evidencia la falta de comprensión, por lo menos de una de las partes. Y digo que por lo menos de una de las partes, porque en ocasiones él o ella enarbola estas palabras, ¿sí? Y es incapaz de comprender las circunstancias en que se encuentra la otra parte. La otra parte está así como que en cortocircuito, choqueado, ¿sí? Y decimos aquí, está inmerso en su enojo, en su frustración o en su angustia. Y acá le estamos diciendo, no te soportas ni tú mismo, estamos exactamente igual que él o que ella. Hermanos, debemos reconocer que somos de mecha corta. Decimos, aludiendo esta frase, mecha corta, lo relacionamos con el carácter. La intolerancia, la poca paciencia, la nula comprensión hacia nuestra pareja afloran a la menor provocación. Dijimos hace unos momentos que cuando quedamos a oscuras por causa de un cortocircuito, buscamos a toda costa remediar la situación. No nos quedamos estáticos, nosotros debemos buscar a toda costa
reparar este cortocircuito, reparar esta circunstancia difícil, a veces angustiante. Entonces, hermanos, ¿por qué no hacer lo mismo como matrimonios? Encontrando la mejor solución para esos momentos difíciles y de penumbra que se presentan en toda relación de pareja, que sin duda tienen remedio, sin duda tienen remedio. Las cosas cuando se hablan, cuando hay comunicación, ahorita lo vamos a ver más adelante, se arreglan, porque se arreglan siempre y cuando nosotros estemos con la dirección de quien nos provee de lo necesario para poder establecer unas instalaciones adecuadas. Hermanos, las cosas se arreglan, ¿sí? Como matrimonios debemos hacer frente a esos momentos de penumbra, de oscuridad, porque si hay remedio, si se está dispuesto a revisar la instalación, ¿sí? Blindándola de tal manera que pueda resistir cualquier sobrecarga que se presente. Nosotros debemos blindarla. Si tenemos cable delgado, meterle uno de mejor calibre. Si tenemos una pastilla para todos los circuitos, bueno, distribuyamos, ¿verdad?, las cargas para que podamos salir adelante. El apóstol Pablo, hermano, se refiere a esto como un tema de vocación. ¿Se acuerdan? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, la comprensión que surge en nosotros a causa del amor de Dios queda anidada, es decir, instalada de tal manera que es capaz de soportar todas las descargas que se presenten. Y estas descargas son inevitables, no podemos evitarlas, surgen en el matrimonio, ¿no es cierto? No podemos decir, no, en mi matrimonio nunca ocurre esto. Hay situaciones, unas leves, otras medianas, otras delicadas, otras gravemente serias, pero no estamos exentos de ello. Hermanos, pero si existe amor, si existe comprensión, podemos solucionarlo. Estamos capacitados para ello, hermano, ¿sí? Si nosotros estamos en el amor de Dios, si nosotros estamos inmersos en la cobertura de Dios, podemos decir que estamos capacitados para soportar esas descargas. Dijimos, si existe amor, existe comprensión, es muy sencillo. La comprensión implica una capacidad tal que te permite observar, escuchar y percibir profundamente nuestro interior, hacer un análisis, echarnos un clavado dentro de nosotros mismos para ver qué es lo que está sucediendo y después lo manifestamos hacia el exterior. Cuando entendemos quiénes somos en virtud de esa vocación que el Señor ha puesto en nosotros, entonces mostraremos la humildad y la mansedumbre que se requiere para soportar con paciencia y benignidad cualquier cosa que se presente. El calibre de nuestra instalación, entonces, hermanos, sí cubre los requerimientos, sí cubre las especificaciones que se necesitan. La paciencia y la comprensión mutua colaboran de manera decisiva en una relación entre esposos. Es entonces que el verdadero amor trasciende de tal forma que los miedos y los prejuicios, las imperfecciones y las falsas expectativas pueden quedar de lado. El texto decía, hermanos, yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. A veces nos da miedo, a veces estamos temerosos, a veces estamos inseguros, pero si nosotros en estos términos de instalación nos ponemos atentos, somos capaces de salir adelante, hermanos. Así que aceptémonos y amémonos tal y como somos, imperfectos, a veces enojones, a veces corajudos, a veces berrinchudos. Nos debemos amar, estamos juntos, hermanos, hicimos un pacto para toda la vida y así como somos, el Señor va obrando en nosotros un proceso de transformación tal que nos permite amarnos tal como somos, con imperfecciones, con errores, comprendiéndonos, soportándonos, pero soportándonos en el sentido de ser soporte. ¿No es verdad? Soporte es una columna, un cimiento, no es, la tengo que soportar, no, tenemos que soportar, sostener, ¿sí? Cargar, llevar con nosotros, hermanos. Aceptémonos y amémonos tal y como somos, estando protegidos con la mejor instalación de paciencia y comprensión mutua. Eso es lo correspondiente a la instalación eléctrica. Vamos adelante, hermanos. Vamos a escribir también esto, es el segundo punto. Instalemos redes de distribución que provean suficientemente del agua de vida en nuestra relación. Ahí está anotado para que ustedes lo puedan escribir en sus cuadernos. Instalemos redes de distribución que provean suficientemente del agua de vida en nuestra relación. Instalemos redes de distribución que provean suficientemente del agua de vida en nuestra relación.
¿Estamos listos? ¿Ya escribimos? ¿Algunos están escribiendo con la zurda? ¿O están, están escribiendo en arameo? Fíjense que ahora que fuimos a una boda de un pariente de mi esposa a Hermosillo, y nos encontramos a un hermano que hace la transcripción de la Biblia del arameo al español, la famosa Biblia Peshitta. ¿Sí la conocen? ¿No la conocen? Peshitta, ¿sí? Peshitta, con H intermedia, sí, Peshitta. Y nos la dedicó a mi esposa y a mí, pero nos la dedicó de derecha a izquierda. Y yo decía, ¿está escribiendo Melchor o Mel? Sí saben, ¿no? Que me llamo Melchor, pero me quité el chor. Bueno, ahorita lo traigo puesto. Desde que llegué a Oreb, soy el hermano Mel. El del chor se quedó afuera, ¿sí? Soy el hermano Mel, aunque me llamo Melchor, o sea, tengo dos nombres, pero todo el mundo me conoce como el hermano Mel. Entonces, cuando nos la dedicó, puso Mel y Miriam, y yo dije, no, lo entiendo perfectamente claro, de derecha a izquierda. Por eso ahorita que están escribiendo, estoy dando tiempo, hermanos, estoy de sangrón para que les dé tiempo de escribir lo que tienen que anotar. Instalemos redes de distribución que provean suficientemente del agua de vida en nuestra relación. ¿Listos ahora sí? ¿O los distraje y ya no escribieron? Dice el texto en Juan 7:38, la versión Dios habla hoy, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. ¿De qué estaremos hablando aquí, hermanos? ¿De qué tipo de instalación estaremos hablando? Hidráulica, ¿no es cierto? Tiene que ver con el agua, la instalación hidráulica. ¿Se ha quedado alguna vez sin agua, hermano, en su casa? ¿En su colonia? ¿En su delegación? Bueno, en su alcaldía. ¿Se ha quedado enjabonado en el baño, dice mi hermano Pastor Oscar Blanco? Yo no sé usted, hermanos, pero en mi experiencia es un asunto bastante delicado quedarnos sin agua. Y más si nos quedamos enjabonados, imagínense ustedes, ¿verdad? A medio baño salimos con el jabón por todos lados. Alguien dijo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. El próximo aquí en Querétaro, no creo, bueno, ya no vamos a estar en Querétaro. Allí en la Ciudad de México hay cortes de agua, entonces prepárense, hermanos. Alguien dijo, hermanos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nadie sabe lo que tiene hasta que se quede enjabonado a medio baño. ¿De acuerdo? Podrían decir, hermanos, ustedes, ay, que le baje 2 rayitas el hermano Mel a su discurso. Sin embargo, y me pongo aquí, ¿cómo decirlo? Emocionado, ¿verdad? Sin embargo, el destino nos está alcanzando. ¿Sí? Que se oiga el énfasis. El destino nos está alcanzando. Ton, ton, ton. Y otra vez dicen ustedes, ay, hermano Mel, bájele 2 rayitas. Pero mire usted, hermano, esto que ahora acontece con la falta de suministro del vital líquido, es decir, del agua, en muchos de nuestros hogares, en unos años menos de los que pensamos, puede convertirse en algo inevitable e irreversible a niveles mucho más importantes. Pero ¿por qué digo esto? Es un hecho que la escasez de agua provoca malestar, y me refiero a la consideración sana y reflexiva que va desde lo más básico hasta lo más trascendente y delicado, donde ese malestar primario que llamamos sed se transforma en crisis y finalmente se convierte, hermanos, y no me lo van a negar, en un asunto de vida o muerte. Y si realmente de eso se trata, es imprescindible también hacer algo para evitar en la medida de lo posible un desenlace trágico. Así que una vez más, y al igual que en nuestro punto anterior, debemos trasladarnos metafóricamente hablando al ámbito de nuestra relación matrimonial para dar solución a esta necesidad espiritual de la que hablaba el texto que leímos hace un momento. Debemos, hermanos, ¿qué debemos hacer? Instalar una red de distribución que proporcione suficientemente el agua de vida que requerimos, y para ello podemos recurrir al Señor como el proveedor por excelencia. Debe quedarnos claro que no somos nosotros, es Él quien al proporcionar este recurso a través de su palabra, inunda nuestra vida matrimonial con su presencia y dirige nuestro quehacer por medio de su Espíritu Santo. Sería un grave error desperdiciar esta enorme bendición y tirarla por la borda. Él nos está proveyendo, hermanos. Miren lo que dice Jeremías 2:13. Aquí el Señor está estableciendo juicio contra Israel, ¿sí?
porque se portaron mal, porque pecaron, porque fueron infieles, y el Señor está estableciendo juicio contra ellos. Y les dice, ¿por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El texto es bien claro, mis hermanos. Si una relación presenta fugas, lo más probable es que no retengan esa agua viva de la que habla el profeta. Si tenemos fugas en nuestra relación, el agua se va a ir, como en el hotel hay un letrero que dice, ¿verdad? Si dejamos gotear el agua, se desperdician tantos litros de agua al día. Hay una fuga. Nosotros debemos evitar fugas en nuestra relación. Aquí el profeta Jeremías está diciendo este juicio de parte de Dios hacia el pueblo, diciéndoles que instalaron cisternas que se filtran, cisternas que tienen fallas, sistemas que tienen grietas, y por esa razón entonces se aplica a nosotros en la vida matrimonial y podemos decir que a veces tenemos fugas, estamos agrietados y no podemos contener esa agua de vida que el Señor nos provee. Somos llamados a amar con una intensidad equiparable al amor del Señor por nosotros. Podemos ser saciados, purificados y limpios en su palabra, de tal manera que al reconocer su entrega no podremos hacer otra cosa sino imitarlo, entregándonos por completo al ser amado. Dice Efesios 5, 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En mis tiempos de estudiante, hermanos, y aquí es donde ustedes dicen, ¿verdad? Tuve un acercamiento a un movimiento musical que se llamaba la Nueva Trova, bueno, se denominaba la Nueva Trova Cubana. Era yo muy afecto en la escuela ir a los auditorios a ver a Guadalupe Pineda, a Carlos Díaz Caíto, a Eugenia León, porque iban a dar conciertos ahí en ese entonces la Escuela Nacional de Arquitectura. Y mucha gente tenía esa influencia de la Nueva Trova Cubana. Y había unos autores que son los más conocidos, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, aunque yo tenía uno que era de mi predilección, mi compositor favorito en aquel tiempo, que se llamaba Amaury Pérez. No sé si ustedes escucharon de él. Bueno, pues él musicalizó un soneto del poeta cubano Nicolás Guillén. ¿Sí? Este poema estaba plagado de alegorías que concluían con un trágico desenlace. El soneto termina con estas palabras: morir de sed junto a la fuente. Ahora bien, ¿por qué refiero esto último, hermanos? Déjeme decirle que siempre es un buen momento para acercarnos a la fuente inagotable que a través de la palabra Dios nos ofrece para experimentar vida nueva. Resultaría triste e inconcebible que teniendo esa fuente maravillosa tan cercana a nosotros, no fuéramos capaces de acercarnos y abrevar de ella. Recordemos lo dicho en la parte inicial de este punto: no saciar nuestra sed espiritual puede convertirse en un asunto grave, en un asunto sumamente grave, un asunto de vida o muerte. Así que, hermanos, instalemos en nuestro matrimonio esa red de distribución de la que Dios nos provee y saciémonos de su palabra. No tenemos por qué morir de sed junto a la fuente. Ahí la tenemos, a la mano, accesible a nosotros. ¿Por qué morir de sed si ahí está, hermanos? ¿Recuerdan el poema de Nicolás Guillén? Bueno, si no se lo saben, al final dice esto, ¿no? No es posible, si la fuente está ahí, ¿por qué morir de sed junto a la fuente? Ahí busquen el soneto, es un soneto precioso de Nicolás Guillén, habla de, bueno, mejor búsquenlo, ¿sí? De una mujer, bueno, y entonces en ese sentido dice al final, tienes los recursos a la mano, ¿por qué mueres de sed junto a la fuente si ahí está? Instalemos tuberías. Bueno, no, perdón, todavía no voy a ese punto. Instalemos en nuestro matrimonio esa red de distribución de la que Dios nos provee y saciémonos de su palabra. No tenemos por qué morir de sed junto a la fuente. Ya vimos, hermanos, instalación eléctrica, ya vimos instalación hidráulica. Vamos ahora, hermanos, van a escribir nuevamente: instalemos tuberías para el desalojo rápido y eficiente de aguas negras provocadas por enojos o desacuerdos. Sí, escriban allí, hermanos, en los renglones que tienen vacíos: instalemos tuberías para el desalojo rápido y eficiente de aguas negras provocadas por enojos o desacuerdos. ¿De qué estaremos hablando, hermanos?
¿De qué creen que estemos hablando? Ya hablamos de instalación eléctrica, ya hablamos de instalación hidráulica, entonces vamos a hablar de instalaciones sanitarias, ¿verdad? Instalaciones sanitarias, ¿sí? ¿Les suena eso de aguas negras? ¿Listo o todavía no? ¿No? Espero 10 segundos, no es cierto. Están escribiendo con la zurda. Instalemos tuberías para el desalojo rápido y eficiente de aguas negras provocadas por enojos o desacuerdos. ¿No se parece eso a la situación del matrimonio? No hasta, ahorita vamos a decirlo, no hasta huele feo, ¿sí? ¿No creen que huele feo? Una instalación sanitaria que no está debidamente colocada provoca malos olores, ¿verdad? Y decimos, híjole, aquí huele feo. ¿Listo, hermanos? ¿Sí? Dice 1 de Pedro 3, del 8 al 11, la versión Dios habla hoy, en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos, sean bondadosos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras, aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. En una instalación sanitaria deficiente, hermanos, los malos olores siempre están a la orden del día. Las causas pueden ser muchas. Aquí nomás vamos a referir dos, aunque pueden ser muchas, ¿no? Desde una coladera mal instalada, ¿sí? El césped no está bien colocado, entonces hay fuga de olores. ¿Qué hacemos? Compramos una de esas tapitas de la coladera y la ponemos para evitar que salga el mal olor. Hasta el diámetro insuficiente de una tubería provoca taponamientos y entonces se detiene el flujo de las aguas negras y se va hacia la red de la casa, la instalación sanitaria. Una vez más, hermanos, nos encontramos ante un problema que requiere atención inmediata. No podemos vivir con malos olores, ¿no es cierto? Nosotros inclusive cuando en términos personales no nos bañamos decimos, ah caray, como que huelo medio raro, ¿no es cierto? Sí, levantamos la bisagra y decimos, híjole, qué barbaridad. ¿Perdón? Rechina la bisagra, dice el pastor Oscar Blanco, que nos rechina la bisagra. Requiere atención inmediata, hermanos. En los puntos anteriores, fíjense, no tocamos la posibilidad, aunque también en los puntos anteriores puede requerirse. En este caso, hablando de instalaciones sanitarias, muchas veces hay que tomar acciones que implican, por ejemplo, romper muros, romper pisos, retirar recubrimientos para localizar y reparar los daños, averías y desperfectos en nuestras instalaciones. En un condominio, por ejemplo, imagínense, el vecino de abajo está quejando porque está goteando ahí porquería y media en su plafón y pues tenemos que arreglarlo. Y para arreglarlo, ¿qué decimos? Hablamos con la administración y pues hay que romper el piso del baño porque el vecino de abajo está quejando amargamente de que tiene una fuga. Nosotros felices y contentos, pero el de abajo está sufriendo. Tenemos que arreglarlo de inmediato, hermanos. Tenemos que arreglarlo inmediatamente. En este caso, vamos a hablar de ello, hermanos, entendiendo la metáfora de la que estamos echando mano para explicar cómo en ocasiones es necesario romper paradigmas, es decir, erradicar aquellas costumbres y conductas arraigadas en nuestro ser que nos hacen oler feo, propiciando que la gente a nuestro alrededor prefiera mantenerse a distancia. Y cuidado, hermanos, cuidado, si esta determinación es tomada por personas ajenas a nosotros, pues nos lastima o por lo menos nos incomoda, pero imaginémonos cómo nos sentiríamos si esa reacción que tiene la gente de alejarse de nosotros fuera de nuestros cercanos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Que el esposo, la esposa, el hijo, la hija nos dijera, metafóricamente hablando, hueles medio feo, estás medio apestosito. Vivir en armonía y en un mismo sentir, permítame decirlo en estos términos, hermanos, es cambiar de olores. ¿Sí? Es cambiar de olores. Es encontrar en el Señor un nuevo rumbo que le dé otro sentido a nuestra existencia y nos ayude a olvidar, dejando atrás malas experiencias del pasado. Entonces, hermanos, ¿por qué no experimentar algo novedoso en la relación entre esposos? Eso que el apóstol llama
novedad de vida. Miren cómo dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Podemos decir que antes olíamos feo, pero en el Señor tenemos nuevos olores, olemos a nuevo. Hablando de cosas nuevas, hermanos, podemos decir de ellas que se pueden percibir de inmediato, ¿no es cierto? Porque saltan a la vista. Les platico nuevamente, andábamos en Hermosillo y nos fueron a recoger en un carro nuevecito. Y olía rico, a nuevo. Oye, ¿este es nuevo tu carro? Sí, es nuevo. Uy, qué padre, huele a nuevo. Pero no solo con los autos, sucede una casa nueva, un auto nuevo, hasta un par de zapatos nuevos se notan. Sin embargo, debemos aceptar que no solo se ven diferentes, sino que huelen diferente, y entonces decimos esto, oye, huele a nuevo. Deshacernos de esas aguas negras, hermanos, implica cambios radicales en la relación de pareja. Conciliar en lugar de reñir, hablar con verdad y no con engaño, bendecir en lugar de maldecir, son las decisiones acertadas para poder expulsar de nuestra vida todas aquellas cosas que causan enojo y discusión entre esposos. Vamos a decirlo de este modo: evitar las malas actitudes en el trato cotidiano con nuestro cónyuge equivale a desalojar eficientemente todo aquello que entorpece el buen funcionamiento de la relación. ¿Se acuerdan lo que decíamos? A veces la tapazón viene porque el diámetro no es suficiente. Hermanos, abramos, rompamos lo que sea necesario romper para que entonces esos malos olores y esas expectativas de malestar, de enojo del esposo o de la esposa desaparezcan, fluyan y se vayan literalmente al caño. ¿O no dice el Señor que nuestros pecados son echados en el fondo del mar y el Señor no se vuelve a acordar de ellos? Es lo mismo que sucede con nosotros, hermanos. Busquemos en el Señor un aroma nuevo y diferente que sea capaz de despedir ante los demás olores de vida para vida. El apóstol Pablo, escribiendo a los de Corinto, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Es un hecho que los olores gratos atraen, mientras que los malos olores provocan malestar y se evitan. Mejoremos nuestras instalaciones y seguramente obtendremos esa fragancia nueva y maravillosa que el Señor puede poner en cada uno de nosotros, con la seguridad de que ese olor a nuevo será percibido por los demás y de manera especial por nuestra pareja. El Rey del Universo dice en su palabra que es capaz de hacer nuevas todas las cosas. En Apocalipsis, ¿sí?, el viejo Juan habla y dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, entendamos con claridad la magnitud de esta promesa y creamos que el Señor puede hacerlo desde este momento. Hemos hablado de instalaciones eléctricas, de instalaciones hidráulicas y de instalaciones sanitarias. Vamos a una más, hermanos. Instalemos un sistema que permita la buena comunicación. Instalemos un sistema que permita la buena comunicación. Escríbanlo ahí en sus hojas. Está más cortito, yo creo que ya acabaron, ¿verdad? ¿No? Instalemos un sistema que permita la buena comunicación. Instalemos un sistema que permita la buena comunicación. Aquí tengo dos textos para ustedes, hermanos. Dice Santiago 1, 19 al 20, versión Dios habla hoy. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Y Proverbios 15, 1 y 2 dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. De la lengua de los sabios brota sabiduría, de la boca de los necios, necedades. En todo tipo de construcción, en todo tipo de instalaciones para una casa, debemos asegurarnos que cada una de estas funcione de manera eficiente. ¿Sí? Es la expectativa que nosotros tenemos. En relación a los sistemas que tienen que ver la comunicación, pueden presentarse fallas que dificultan el cumplimiento de su cometido. Una línea telefónica puede estar muerta, o por lo menos se andan cruzando las líneas.
La conexión de internet se puede caer, se puede venir abajo. Y más básico, hermanos, pero no menos importante, el timbre de la entrada o el interfono no funcionan. Si nos ponemos más sofisticados, podríamos hablar de redes de comunicación al interior de la casa, como cámaras de vigilancia, el propio uso de los teléfonos celulares, etcétera. Entonces conviene, hermanos, buscar la relación que existe entre todo esto con la experiencia matrimonial, encontrando su aplicación exacta y oportuna a través de la comunicación. Ya hemos pasado por todos estos aspectos de instalaciones eléctrica, hidráulica, sanitaria. Ahora estamos hablando de instalaciones especiales, ¿verdad? ¿Qué es esto? De conectividad, dicen los jóvenes. Conectividad, yo no entiendo, bueno, no entiendo mucho de esto, pero conectividad es estar en contacto, conectados, ¿verdad? Es un hecho que el tema de la comunicación es tan extenso, hermanos, que sería imposible revisarlo en su totalidad. Ya no digo en esta sesión, en todo un retiro sería complicadísimo ver esto de la comunicación. Palabras, actitudes, gestos, expresiones corporales, entre otras, tienen que ver con la comunicación. Sin embargo, en esta ocasión, en esta conferencia, solo vamos a referirnos y muy brevemente a la comunicación verbal, centrándonos en algo fundamental, hermanos: saber escuchar. La comunicación verbal tiene que ver con saber escuchar. La buena comunicación se puede resumir en 3 cosas, hermanos, en este orden: escuchar, entender y hablar. Si llegase a faltar alguno de estos elementos, entonces no estaríamos hablando de una buena comunicación. Alguien habla, otro escucha, y viceversa. Pero siempre e invariablemente ambos deben entender de lo que se habla, y para entender hay que saber escuchar. No es cierto que de repente el pastor tiene mucho esta frase, ¿verdad? No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, dice el pastor, cuando nosotros no queremos escuchar, cuando nosotros no queremos oír. En mis tiempos de estudiante, un compañero y yo, cuando algo no nos interesaba, cuando algo no nos causaba impacto o tirábamos de a loco a la gente, le decíamos esta frase: me parece perfecto. ¿Sí? Alguien nos decía algo, maestro, compañero, nos decía bla, 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 y nosotros decíamos: me parece perfecto. ¿Pero qué queríamos decir con esta frase? Me importa un bledo, me importa un cacahuate lo que me estás diciendo, me parece perfecto. Lo compartí en uno de los insertos que escribíamos en el boletín de nuestra iglesia, y desgraciadamente, tristemente, lo confieso, este compañero y yo éramos cristianos, bueno, somos cristianos, y mucha gente lo sabía, y entonces tanto maestros como compañeros sabían lo que queríamos decir cuando expresábamos ese me parece perfecto, no me importa, no me interesa, lo que me estás diciendo me vale. O como dice el pastor, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, me parece perfecto. Nosotros debemos ir en contra de esa temática, de esa costumbre de no escuchar, de no entender para poder hablar sabiamente. Ahorita vamos a aplicarlo a los textos que leímos al principio, hermanos. Dicen por ahí que hablando se entiende la gente. Sin embargo, Santiago resalta la importancia de escuchar. Muchos de los problemas en una relación de pareja surgen por no saber escuchar. La línea de comunicación se rompe frecuentemente porque en sus conversaciones, es decir, en sus discusiones, es decir, en sus pleitos, lo que menos importa es la resolución de los problemas. Lo que impera es la razón del más fuerte, ¿no? Yo tengo la razón, yo mando aquí, o no te quiero escuchar, no te quiero atender, y permanecemos en enojo y en ira a veces, en ocasiones, con el esposo, con la esposa, porque no queremos escuchar o no sabemos escuchar. El individualismo, el orgullo y el egoísmo dificultan grandemente que los esposos coincidan en un mismo propósito. ¿Cuál es el problema? El problema es no escuchamos. El texto de Santiago en la versión Reina Valera 60 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermanos, si escuchamos y reflexionamos, no nos vamos a enojar, vamos a reflexionar y vamos a entender qué es lo que se nos está diciendo. Cuando nosotros, ahora el pastor que nos ha dado la tarea de consejería, hablamos con un matrimonio, con una pareja, le decimos: ¿platican ustedes? Sí, platican. Bueno, a ver, díganme cuál es su concepto de plática.
¿sí? Una discusión bizantina en donde uno se toma la palabra, le arrebata la palabra al otro y se pelean ahí discutiendo, diciendo, tornando, y entonces comunicación pues de ninguna manera, se están peleando. Y como decía yo en ocasión, era sacándose de los trofeos del pasado para champárselos, ponérselos en la cara al esposo o a la esposa. Yo digo que de repente, cuando han pasado años, vamos a la vitrina de los trofeos y con la actitud de juez, ¿sí? Sacamos el trofeo y dije, pero ¿te acuerdas de esto? Pero si eso ya ni me acordaba yo, pues sucedió hace como 1000 años. ¿Te acuerdas de esto? Sí, sacamos cosas del pasado que ya ni al caso, porque en esta dinámica de discusión, pues se nos viene a la mente, le voy a decir esto a este cuate o a esta cuata para que entienda por qué estoy enojado. No, ni está enojado por esa razón, está enojado por algo que sucedió recientemente, pero para armarse, para equiparse, para tener justificación, saca aquello y dice, ¿te acuerdas de esto? Y se queda uno con la boca abierta. El rey Salomón, hermanos, decía yo, ¿verdad? Todo, ¿dónde estoy? Déjenme ver en dónde estoy. No escuchamos el texto de Santiago en la versión Reina Valera, dijimos, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Siempre pienso en lo que hace mi pastor cuando está leyendo y hablando. No sé si han fijado, pone el dedo en la llaga. En el texto que está leyendo. A mí se me olvida de repente y ya no sé ni en dónde voy. El pastor es muy sabio, entonces pone su dedito aquí, dice, aquí voy, y ya no me pierdo, ya me perdí, pero ya me encontré. Hermanos, es decir, en primera instancia debemos escuchar. El rey Salomón, en los proverbios, va más allá, va mucho más allá. Dice que somos considerados sabios cuando expresamos palabras amables que llaman a la concordia y a la reconciliación. Escuchar con atención puede marcar la diferencia, porque entonces somos capaces de entender y aclarar las ideas para poder actuar sabiamente. Si no escuchamos, si no entendemos, hermanos, lo que vamos a proferir son palabras necias, poco sabias, que insultan, que lastiman, que duelen en la persona a la que se las estamos dirigiendo. Debemos saber escuchar, y para esto escuchen esta historia, hermanos. Un hombre acudió a solicitar un puesto a la oficina de telégrafos cuando el telégrafo era la octava maravilla del mundo. El telégrafo era el último grito de la moda. ¿Sí? Entonces acudió a la oficina de telégrafos a buscar chamba, fue a buscar trabajo y triste sorpresa cuando se encontró que antes que él había, no recuerdo cuántas personas digo ahí en el escrito, pero muchas antes que él estaban ahí colocadas llenando una solicitud de empleo. El ruido del telégrafo, se veía que estaba transmitiendo mensajes y mensajes y mensajes. Este cuate estaba llenando su solicitud de empleo y de repente, sorpresivamente, ¿qué sucedió? Se levantó, se dirigió a la oficina del director y entró. Entonces la secretaria pocos minutos después salió y dijo, señores, los que estaban en espera, llenando su solicitud, les comunico que el puesto ha sido ocupado. Y todos se quedaron así, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? A esta historia, hermanos, surge la pregunta, ¿qué ocurrió? ¿Cómo fue que alguien, habiendo llegado más tarde, fue favorecido de esta manera? La respuesta, por sencilla, no deja de ser trascendente. Fíjense bien, durante el tiempo de espera se estuvo transmitiendo en clave Morse el siguiente mensaje de parte del director. Si usted escucha y entiende este mensaje, pase de inmediato a mi oficina y el trabajo será suyo. Este hombre estaba llenando la solicitud, pero oyó el mensaje en clave Morse, quiere decir que estaba capacitado, ¿verdad? Iba por el puesto para el telégrafo, estaba capacitado para entender lo que se estaba diciendo ahí en clave Morse. Si usted oye y entiende este mensaje, pase a la oficina del director y el puesto será suyo. Sin más se levantó, se dirigió, entró y le dieron el puesto. Los demás o no escuchaban o no entendían. Este cuate estaba llenando su solicitud, pero estaba entendiendo lo que decía el mensaje. ¿Sí me explico? Enfaticemos la importancia de escuchar para poder comunicarnos. La buena comunicación es muestra de lo que somos y de lo que hay en nuestro corazón. Por otro lado, el corazón aturdido y que no escucha provoca daño y genera desconfianza al hablar.
Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hemos dicho que una buena comunicación en el matrimonio radica en escuchar, entender y hablar. Esta es la mejor expresión para transmitir libremente pensamientos, inquietudes, problemas y dudas con sencillez y honestidad. Así que, hermanos, instalemos el mejor sistema de comunicación con nuestra pareja y comencemos siendo nosotros mismos los mejores receptores, escuchando con atención. Entendamos, así como el empleado de telégrafo, entendamos, hermanos, escuchemos y entendamos. ¿Sí? Siguiente punto, hermanos, voy rápido porque ya me está ganando el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ya me está ganando el tiempo, hermanos. Voy rapidísimo. Instalemos una antena, ¿sí vamos ahí? Instalemos una antena con buena señal de comunicación con el Señor. Instalemos una antena con buena señal de comunicación con el Señor. Vamos a ir muy veloces aquí, hermanos, veloces, para poder terminar con esta plática. Instalemos una antena con buena señal de comunicación con el Señor. ¿Sí? No me la quites, yo aquí les leo el texto mientras los hermanos siguen escribiendo y espero que escuchando, así como el del telégrafo. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir, dice Jeremías 33:3. Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Eso lo dice el profeta Isaías en su capítulo 30, verso 21. Qué importante es la instalación de un buen sistema de comunicación en una casa. Las cosas se facilitan muchísimo cuando estamos en contacto permanente. Es una tragedia perder la comunicación con los demás. Nos sentimos solos y desamparados. Nos sentimos solos y desamparados. Seguramente dirán ustedes que estoy exagerando, pero una cosa es verdad, dependemos tanto de la tecnología actual que muchos de nosotros nos apanicamos, entramos en pánico cuando estamos incomunicados. No sabemos qué hacer y somos presa de la desesperación. Ahora mismo, estando en este retiro, estamos de alguna manera aislados del mundo, ¿sí? Del mundo exterior. Y sin embargo, nos preocupan los asuntos de la casa. ¿Qué está pasando en la casa? ¿Qué está pasando en la oficina? Todo esto se solucionaría con una llamada telefónica. Hermanos, pero ¿qué ocurriría si nos quedáramos sin línea? ¿Qué ocurriría si en un momento dado la señal no es lo suficientemente fuerte o de plano la perdemos? ¿Qué hacemos entonces? Pues bien, una tragedia verdadera puede suceder cuando dejamos de comunicarnos con Dios. Y la pregunta es esta, ¿qué tan grave es perder la señal de comunicación con el Señor? Vamos a reflexionar en lo que representa para nosotros como matrimonios mantenernos en contacto permanente con Dios y demos respuesta a esta pregunta que formulamos. Hay dos textos, ¿verdad? La gravedad de perder la comunicación con Dios evita conocer el futuro promisorio que tiene preparado para nuestra vida. Dijimos hace rato en Jeremías que el Señor estaba estableciendo juicio en labios de Jeremías hacia el pueblo por su desobediencia, por su infidelidad, y les decía que estaban rotos, que estaban teniendo filtraciones, que las cosas no estaban quedándose en ellos. Aquí en este caso leemos un verso previo y decimos, ¿verdad?, que Jeremías se dirige a un pueblo que será castigado a causa de su rebeldía. Sin embargo, fíjense ustedes, el mensaje velado habla de la restauración futura que gozarán como nación una vez que restablezcan su comunicación con el Señor. ¿Sí? El texto en la versión Reina Valera 60 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? La versión que leímos es la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, ¿qué sucede entonces? No importa lo lejano que estemos de Dios, Él escucha nuestro clamor, promete responder a nuestra petición, abriéndonos las puertas cuando decidimos acercarnos a Él en busca de ayuda. Él está dispuesto, Él está siempre escuchándonos. Dijimos, clama a mí y yo te responderé. Nosotros podemos pedirle al Señor que esa comunicación no se pierda, que restablezcamos esa señal de comunicación. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es sencillo acercarnos al Señor, hermanos. Permítame decirlo de esta manera, tenemos derecho de picaporte con el Señor, no tenemos que esperar audiencia.
En el momento en que nosotros estemos necesitados, el Señor nos brinda el oportuno socorro porque tenemos derecho de picaporte. Podemos entrar al trono de la gracia con toda la confianza que tenemos con nuestro papito, ¿no es cierto? Él es nuestro papá y podemos acercarnos y decir, me falta esto. Quiero que me ayudes con esto, quiero que me apoyes con esto. Mi relación en el matrimonio está así y así. Ayúdame, Señor, clama a mí y yo te responderé. Acerquémonos pues confiadamente. El peligro que representa dejar de comunicarnos con el Señor equivale a perder el rumbo. De repente estamos con el rumbo perdido. El profeta Isaías, haciendo alusión al siguiente texto que vimos al principio, se dirige a un pueblo que pierde el rumbo constantemente. Sin embargo, la voz de Dios está presente a sus espaldas para guiarlos por el camino correcto. ¿Se acuerdan lo que decía? Y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Es claro, Dios está presente en nuestras vidas, solo hay que saber escucharlo. Una vez más, ya lo dijimos antes, debemos escuchar con atención. Somos nosotros los que en muchas ocasiones hacemos oídos sordos a la voz de Dios. Él no deja de comunicarse, la línea es directa y está abierta permanentemente. Dice la palabra, pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Hicimos una pregunta, ¿verdad? La pregunta decía, ahorita les digo qué decía, ¿qué tan grave es perder la señal de comunicación con el Señor? Vamos a responderle, hermanos, prescindir de nuestra comunicación con el Señor es tan grave que equivale a enfrentar la vida en completa indefensión. ¿Sí? Nos presentamos a la batalla sin fusil, dicen por ahí, estamos indefensos. Por más capaces y autosuficientes que nos creamos, estaremos perdidos sin su dirección y consejo. La oración y su palabra son los mejores medios con los que contamos. Así que, hermanos, instalemos el mejor sistema de comunicación con Dios y seremos matrimonios que nunca pierdan la señal. Hay un desafío, hermanos, rápidamente escriban, desafío sencillo, a implementar lo necesario. Desafío a implementar lo necesario. Son 4 palabras, yo creo que las escriben rapidito, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Desafío a implementar lo necesario. Dice Colosenses 3, 12 al 14, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Al principio pasamos un video, ¿recuerdan a la señora cara de papa? ¿La recuerdan? Su intención de darle a su esposo todo lo necesario para enfrentar la misión de rescate. Hermanos, esto es lo que Dios hace todos los días con nosotros. Yo creo que muchos de nosotros como pareja estamos conscientes de ello. Esto es lo que el Señor hace con nosotros todos los días, absolutamente todos los días. En esta obra en proceso llamada matrimonio, debemos enfrentar con firmeza el desafío a implementar lo que haga falta, hermanos. Y si no lo tenemos, acudamos al Señor. Él nos ama y nos proporcionará lo que necesitamos para seguir adelante en la construcción de esto que llamamos matrimonios cimentados en el Señor. Yo le pido, hermano, hermana, que como matrimonio estemos un momento de pie con nuestra esposa, con nuestro esposo, y viéndonos a los ojos y estando uno frente al otro, podamos recapacitar y reflexionar en esto que hemos visto. Y a lo mejor tenemos de repente algunas fugas, a lo mejor de repente no nos escuchamos, a lo mejor de repente no nos comunicamos con el Señor, a lo mejor de repente hacemos cortocircuito por cosas que tienen remedio. A lo mejor no estamos abrevando en esa agua de vida que el Señor nos ofrece en todo momento. Entonces vayamos al Señor, hermanos, y en oración pidámosle a Dios que estas instalaciones con las que estamos construyendo nuestra relación funcionen eficientemente, funcionen con una eficiencia tal que pueda hacer de nosotros matrimonios cimentados en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por lo que tú nos dices, por lo que expresas, Señor, a través de tu palabra, por lo que nos ayudas a entender
en relación a esto, Señor, en el proceso constructivo de una pareja firme, sólida, un matrimonio realmente cimentado en ti, Señor. Te pedimos que esto que hemos hablado quede anidado, instalado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos llevarlo a cabo de una manera comprometida, de una manera sincera, de una manera genuina, Señor, atendiendo a todo aquello que nosotros mismos reconocemos que nos hace falta enmendar, arreglar, reparar. Lo ideal, Señor, sería que no tuviéramos que llevar a cabo mantenimiento correctivo, sino más bien preventivo, para que en todo caso, Señor, pudiéramos estar atentos a lo que pudiera ocurrir con nuestro matrimonio. Pero te pedimos, Señor, que si la situación ha trascendido, podamos enmendar. En un proyecto puede haber modificaciones, en una construcción puede haber cambios, en una relación matrimonial puede haber restauración. Señor, te pedimos que en esto que hemos estado hablando, instalaciones en nuestra vida matrimonial, estemos sujetos y firmemente asidos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.